Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta noche estaremos abordando el tema la enseñanza del derecho en El Salvador, la situación actual y desafíos para el futuro, donde tendremos a dos distinguidos profesionales que estarán conmigo para abordar este tema. Para este programa hemos preparado una introducción a través de un reportaje que puede contextualizar mejor la temática que ahora vamos a abordar. Veámoslo. La enseñanza del derecho en El Salvador. Situación actual y desafíos para el futuro. El derecho, como conjunto de normas que rigen los estados, no solo cobra relevancia para la vida institucional de un país, sino para el quehacer cotidiano de sus habitantes, en tanto debe enmarcarse en el respeto a las leyes, con el propósito de mantener el orden social y el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las personas. La vivencia de un Estado de Derecho y, por lo tanto, el camino hacia la consolidación de la democracia descansa no solo en la calidad de su marco jurídico, sino en su interpretación y aplicación en casos concretos por parte del órgano llamado a administrar justicia y a satisfacer los derechos en el orden administrativo. De ahí que la enseñanza del derecho en toda sociedad sea de suma importancia, por cuanto es en este proceso donde, interpretando las realidades materiales de la vida y las necesidades de una nación, nacen las propuestas teóricas doctrinarias de marcos normativos que darán paso a las leyes que constituirán el orden jurídico del país. La mayoría de universidades de El Salvador enseñan la ciencia jurídica y forman abogados. En general, los pensum son semejantes, con pequeñas diferencias, al igual que los métodos de enseñanza y aprendizaje. En sus orígenes, la enseñanza del derecho privilegiaba casi exclusivamente la memoria mediante la fijación no solo de los aspectos doctrinarios, sino de los mismos textos legales. Los profesores y estudiantes distinguidos eran aquellos que los rezaban literalmente o simplemente repetían los textos de autores aplicables a un caso concreto. Poco o casi nada se dejaba a la interpretación evolutiva de las normas, decantándose más por la mera exégesis interpretativa. Hoy, la enseñanza del derecho es más integral, en el sentido de que, sin descuidar el conocimiento de los textos legales, la doctrina y la jurisprudencia, se formen hombres y mujeres de leyes, con mayor conciencia del entorno social. Abogados que, al tiempo que ortodoxos defensores de los intereses de sus clientes, sean protagonistas del cambio social, participando activamente en funciones de repercusión general como la política o emisarios de opinión, o en otras que trasciendan el papel tradicional del abogado como docentes o jueces. Como puede advertirse, la enseñanza del derecho no es un tema baladí en una sociedad en la que se hacen ingentes esfuerzos por alcanzar la vivencia de un Estado de Derecho, que ha vivido crisis institucionales que han demostrado que el respeto a la Constitución y a las leyes es lo único que garantizará que nuestro país enfrente los desafíos del futuro con la esperanza de que el respeto a la institucionalidad sea la característica fundamental de la vida pública. Así, entonces, ¿qué visiones orientan la enseñanza de la ciencia jurídica en el país? ¿Cómo evoluciona la enseñanza del derecho? ¿Cómo debe responder la enseñanza de la ciencia jurídica a las necesidades de las sociedades modernas? ¿Qué criterios deben guiar el diseño de los programas de estudio, la selección de los docentes, el apoyo académico y el papel de la tecnología? ¿Cómo garantizar la calidad de la formación de los futuros profesionales del derecho? He ahí el tema de hoy en Agenda País. Como les afirmaba, vamos a estar con dos profesionales para abordar el tema sobre la enseñanza del derecho en El Salvador, la situación actual y desafíos para el futuro. Me acompaña esta noche la doctora Yesenia Granillo. Ella es profesora de Derecho Civil de la ESEN, la Escuela Superior de Economía y Negocios. Sí, muchas gracias. Y estará conmigo también el licenciado Manuel Eduardo Rodríguez Arias, es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenido, licenciado. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera introducir este tema con ustedes, que es un tema bastante interesante que aparentemente solo tiene importancia para los abogados y los estudiantes de Derecho, pero que realmente, como ha dicho el reportaje, cobra relevancia para la vida nacional, porque se trata de la formación de hombres y mujeres de leyes que en un momento dado, en el seno de su interpretación y en el seno de su protagonismo como hombres y mujeres de leyes, asesoran y dan vida a reglas de carácter jurídico que en un momento dado van a regir la vida de la nación, y por lo tanto hablar sobre la enseñanza del derecho es hablar de una actividad que atañe a todo el mundo, por decirlo de esta manera. Yo quisiera comenzar referenciando que clásicamente la enseñanza del derecho privilegiaba la memoria. Es decir, nosotros no ignoramos que antes en las facultades de Derecho, y no sé ahora, es lo que vamos a platicar esta noche, al privilegiar la memoria se estudiaba vía exégesis del derecho. Es decir, lo que estudiábamos era el texto de la ley, y al estudiar el texto de la ley memorizábamos, y entonces los mejores estudiantes eran aquellos que tenían mejor memoria y que mejor podían recitar las disposiciones legales de los códigos que nos enseñaban en la escuela de Derecho. Y también nosotros admirábamos a los profesores que sin ver el código decían las normas legales, o que sin ver fichas podían perfectamente hacer una narrativa sobre principales jurisprudencias que se habían dictado en los tribunales del país. De eso que yo les comento a ustedes ahora, ¿cómo ven de manera general, en principio, la enseñanza del derecho en las escuelas de derecho en este momento? Comienzo por usted, licenciado Rodríguez. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Gracias por la atenta invitación. Yo creo que todos nos desarrollamos básicamente en un ambiente similar, doctor. Yo recuerdo también a varios de mis maestros cómo tenían esa capacidad increíble que uno veía, cómo le recitaban los diferentes artículos, cómo le iban relacionando esta disposición con tal disposición, y que después nos citaban a tratadistas, o en el caso mío del derecho penal a Zaffaroni o Jimeno Basúa, mencionaba una cantidad de tratadistas y uno admiraba, pues decía, yo quisiera ser así como usted lo ha mencionado. Sin embargo, pues el derecho como tal, como toda ciencia, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Siempre se aprecian esas virtudes porque es parte de lo que un aplicador del derecho, o sea, desde el punto de vista de la función pública, o sea, desde la función privada, tiene que ejecutar, dependiendo del rol que tenga que ejercer. Sin embargo, pues se aprecian otras virtudes y se está valorando mucho la capacidad interpretativa y también la capacidad de relacionar ya no solo la normativa nacional, ya no solo la jurisprudencia nacional. No podemos negar que ahora la función del derecho comparado y de cómo ha ido caminando la evolución del derecho, no solo en nuestro país, sino que en Latinoamérica y en el mundo, ya nos obliga a los abogados a retomar toda esa información y a utilizarlos como insumos para la práctica del derecho aquí. Pero déjeme preguntarle, pero en la vida cotidiana de la facultad, en la vida cotidiana de la Escuela de Derecho, por ejemplo, en el caso de ustedes en la Universidad Tecnológica, ¿cómo han estado viendo la relación esa dinámica entre profesor y alumno para determinar si hemos abandonado ya esa forma clásica de enseñar el derecho o si hay ya alguna evolución práctica que ustedes han podido vertir en las clases? Pues es que yo le comento, nosotros como universidad tenemos diseños de cátedras por las diferentes áreas del derecho, y cada coordinador y catedrático que tenemos dentro de la Escuela de Derecho tiene la obligación de supervisar a cada uno de los docentes, y dentro de la supervisión están los diferentes planes por materia que se está enseñando al alumnado. Ahora, el docente, lo que trata, el coordinador y el catedrático, lo que trata es transmitir esa información de los nuevos cambios que se requieren para la aplicación del derecho.
es de una manera la universidad ha identificado desde hace cierto tiempo que existe una necesidad de irnos adelantando. Y le pongo un ejemplo sencillo. Muchos de los presentes crecimos con procesos escritos. Muchos nos hemos desarrollado, pues, bueno, cuando yo estudié, pues no tenía la posibilidad de interpretar del derecho penal en una forma de una audiencia oral como se conoce actualmente. La reforma que existió más adelante del procesal de familia, las partes del procesal civil y mercantil, todo eso ha ido cambiando, y ante la necesidad de que la oralidad tenga una preponderancia en la educación del estudiante, la universidad ha ido caminando de la mano para cubrir esas necesidades de los nuevos abogados de la República. Doctor Granillo, pero de cara a estas expresiones primeras del licenciado Rodríguez, en donde ha introducido un tema importante como es ahora la oralidad en la que se deben de desempeñar los abogados, pero estamos hablando de un segmento tal vez jueces y abogados de parte que se dedican a la parte estrictamente de litigio. Pero a pesar de la evolución legislativa en términos de la oralidad introducida en el derecho, en la práctica del derecho en El Salvador y en otros países, ¿habrá habido ya una evolución de aquel sistema ortodoxo y clásico de privilegiar la memoria en los profesores y estudiantes de derecho frente a las necesidades interpretativas, por ejemplo, que está planteando el licenciado Rodríguez? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, ante todo, primero agradecer la invitación y luego de decirle, es necesario el cambio. Y todavía tenemos nosotros esos resabios porque hay alumnos incluso de primer año que nos llegan diciendo, y es verdad que tenemos que memorizar todos los códigos. Y eso a veces sirve de desaliento para ingresar a la carrera de ciencias jurídicas. Y claro, eso no es cierto, porque hoy en día es mucho más valioso el análisis crítico e interpretativo de la norma jurídica. Entonces, claro, hay que saber ubicar las disposiciones, conocer dónde se encuentran, cuáles son las instituciones básicas, pero todavía es más importante un aporte personal. Ahí es donde se construye realmente el derecho. Y ahí es donde tenemos nosotros las nuevas tendencias y las nuevas herramientas hacia el futuro. Yo personalmente creo que si bien tiene un componente tradicional que tenemos que conocer, las instituciones básicas, también tenemos que aprender a desapegarnos de eso y dar nuestra propia opinión. Y esto para los alumnos es un poco complicado, porque vienen de instituciones en las cuales el maestro es quien les imparte la realidad y lo que el maestro dice es la verdad y no se puede cuestionar. Entonces muchas veces cuesta desapegarse de eso y pedirle su propia opinión, decirle, bueno, no siempre tengo la razón y sería bueno que me cuestionaran, porque en esa medida es que nosotros vamos creando el propio pensamiento del estudiante. Pero eso implicaría también una evolución, y al hablar de la evolución del método de la enseñanza del derecho, no solo de parte del estudiante que llega con ese prejuicio de que en derecho todo hay que memorizarlo, pero también hay que hablar del docente. Entonces el docente tiene que evolucionar en ese sentido, porque generalmente el docente se ve como una tremenda autoridad a la que no se le puede contradecir en clase, porque el estudiante tiene temor también que al contradecir a su profesor no vaya bien en las evaluaciones. ¿Cómo entonces evoluciona o debe evolucionar el profesor en términos de ya no privilegiar solo la memoria para el aprendizaje del derecho? Pues usted ha incorporado un elemento importante y esa es la metodología docente. Realmente los docentes de hoy en día tienen que estar preparados para sacar estos sentidos críticos del estudiante. El estudiante lo tiene sus propias ideas, tiene sus impresiones, tiene sus dudas, pero muchas veces cuesta que el estudiante los externe, por lo mismo que venimos acostumbrados a una sociedad de seguimiento, no de cuestionamiento. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que romper, es ese cascarón para obligar al estudiante a salir de su zona de confort y expresar su opinión y decirle, bueno, algunas veces estarán equivocados, pero es parte del aprendizaje. Y el profesor tiene que ir acomodando sus clases
orientado a eso precisamente, porque hacia el final de la carrera, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener un profesional que no va a tener miedo de expresar sus propias opiniones. Y esto es todavía mucho más valioso considerando que actualmente ya tenemos los procesos orales, justo como lo estábamos comentando antes. Muchas gracias, doctora. Interesantes opiniones. Vamos a seguir adelante con nuestro programa después de una breve pausa. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores seres humanos cuando no hacemos falsas promesas ni ofrecemos cosas que no podemos cumplir. Eso es honestidad. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Continuaremos hablando sobre el tema la enseñanza del derecho en El Salvador, situación actual y desafíos para el futuro. Me están acompañando el licenciado Manuel Eduardo Rodríguez Arias, es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y la doctora Yesenia Granillo, profesora de Derecho Civil de la Escuela Superior de Economía y Negocio. Entrando ya un poco en la dinámica de la metodología de la enseñanza y aprendizaje del derecho, licenciado Rodríguez, no cabe absolutamente ninguna duda que la introducción del tema de la evolución del docente es importante. Yo decía en la pausa cómo extraño las clases del doctor Adolfo Oscar Miranda, por ejemplo, en donde realmente se nos daba la exégesis del Código Civil, se nos enseñaba un poco de la doctrina de los principales expositores del derecho civil y se nos introducía brevemente en alguna jurisprudencia. Pero no había una interacción muy dinámica entre el profesor y el estudiante. Es decir, escuchábamos al maestro que tenía, como usted decía, doctora, la verdad absoluta sobre la enseñanza de ciertos temas de carácter jurídico, y el estudiante pasaba 45, 50 minutos, apenas hacía un par de preguntas y no nos quedaba más remedio que ese material irlo a estudiar para repetir lo que el profesor decía en un examen. Parece ser que históricamente hablando eso, pues hombre, dio resultado en su momento, porque no podemos negar que se formaron buenos y grandes juristas a través de ese método. Pero como que la evolución de la vida misma, la evolución de la vida material, las necesidades de las sociedades evidentemente van evolucionando, y como decía don Eduardo Novoa Monreal, el derecho no puede ser un obstáculo al cambio social y a otro tipo de cambios. ¿Cómo vería usted que debe evolucionar el docente de cara a privilegiar más interacción entre el estudiante y el profesor en el aula misma, para que el resultado sea un resultado más dinámico y un resultado mucho más efectivo de la repetición de conceptos enseñados por el profesor? Pues, la verdad es que, como le dije en un primer momento, mi experiencia como alumno fue similar. Recuerdo el doctor Enrique Silva, un gran maestro, y uno veía esas exposiciones y decía, bueno, yo quisiera emular una situación similar. Pero ahora considero, y estoy muy de acuerdo en su posición, de que uno tiene que lograr una mayor participación del alumnado para que desarrolle ese sentido crítico, ese sentido interpretativo, y eso no se puede lograr únicamente con una clase expositiva. Eso se necesita el involucramiento del alumnado con la venia, con la aprobación del docente, y eso es lo que buscamos nosotros. El docente de alguna u otra manera tiene que motivar la participación en la clase para que el alumno sea un elemento activo dentro de la misma. Si nosotros partimos del concepto de que uno tiene que generar y aprender competencias de cómo hacer algo, esto es vital para que el alumno en su momento determinado sea capaz que una vez salga del aula, él pueda tener ese sentido crítico para analizar una situación o realizarla por su propia cuenta. O el profesor evolucionar. No, claro. Porque si hay un alumno avesado, digámoslo así, un estudiante muy bueno
para interpretar y para recoger el aprendizaje de su maestro, y muy ávido lector de la jurisprudencia y de la doctrina, puede ser en un momento dado que introduzca temas divergentes respecto de la exposición del profesor. Y eso es precisamente uno de los elementos que nosotros motivamos, porque nosotros consideramos que hay una ganancia dentro de la cátedra cuando el alumno siente ese incentivo de participar y que el docente también le permite participar, y que se da esa discusión en clase en que no las cosas son solo como manifiesta el docente, sino que hay una integración en el actuar de parte del alumno. Que dice, me parece esta idea, yo manejo este concepto, discutámoslo, analicémoslo. Entonces, cuando se analiza clases, la clase se vuelve mucho más dinámica. Pero, como usted lo ha dicho, el docente tiene que estar ávido a permitir a que esa dinamización se realice. Doctora, y en la práctica, en su experiencia, ¿está evolucionando de esta manera el aprendizaje del derecho, la enseñanza del derecho? ¿Usted advierte, por ejemplo, de cómo usted estudió o como nosotros contamos que estudiamos y aprendimos derecho, a lo que ahora está sucediendo en las escuelas? ¿Qué está sucediendo en la Escuela de Derecho? Por ejemplo, en la ESEN, que es una escuela, yo diría quizás que es la última que ha sido fundada en la parte de la Escuela de Derecho. ¿Hay alguna evolución en esta dinámica de aprendizaje, enseñanza del ESEN respecto a la relación entre el profesor y el estudiante? Pues yo siempre he pensado que uno de los elementos básicos necesarios en toda relación de enseñanza-aprendizaje es la confianza, porque ningún alumno va a poder abrirse y expresar sus opiniones si no siente la confianza de no ser criticado. Y entonces lo primero que el profesor debe hacer es sembrar precisamente un ambiente colaborativo, donde todos participen, y cuando aún las opiniones sean contrarias a lo que nosotros creemos, darles el respeto debido, porque eso es básico para ir construyendo la seguridad en el alumno, lo que le va a llevar a ser un buen profesional. Es importante, y definitivamente sí han habido cambios. Cuando estábamos en las aulas, nosotros todo era memorizado, y claro, el profesor, el mejor profesor era aquel que podía mantener la atención de todos los alumnos, que podrían ser a veces hasta 100 alumnos con solo la exposición oral. Y bueno, ese criterio ha ido variando, porque ya no es así, sino que tenemos que ir abriendo nuevos canales de comunicación para poder llegar al alumno, para que el alumno se exprese, y no necesariamente pues el único que va a hablar en el aula va a ser el maestro. Y ha habido en la experiencia de ustedes, y en su caso, licenciado Rodríguez, alguna experiencia de ver no solo la parte estrictamente expositiva de la relación entre el profesor y el estudiante, sino llevar parte de la clase teórica que se da en una aula a la práctica? ¿Cómo está evolucionando el que el estudiante no salga de la facultad y si nunca ha trabajado, como dicen en la práctica, no sepa a qué se va a enfrentar en la realidad? ¿Cómo está evolucionando esa parte de llevar el concepto doctrinario, el concepto teórico a la práctica? Bueno, nosotros en la universidad tenemos un concepto de que a la par de las materias, de muchas de las materias procesales, llevamos lo que es la clase de clínica, así la llamamos nosotros, que básicamente es un diseño para que los alumnos aprendan a cómo realizar los actos jurídicos de acuerdo a la materia que corresponda. Y le doy un ejemplo. Su servidor ha manejado en algunas clínicas de derecho procesal penal, y parte de mi función era explicarle a los y hacer que mis alumnos tuvieran la capacidad de realizar un requerimiento fiscal, de realizar una acusación, de interponer un recurso o una petición de cambio de medida cautelar. Son situaciones que si él en un momento determinado lo llaman a que trabaje en un bufete, que trabaje en el Ministerio Público o alguna institución del Estado que se le permite, él ya va con esa competencia adquirida. Y eso para mí es algo valiosísimo, porque en un momento determinado, bajo la escuela tradicional del derecho que se impartía en el país, eso no se enseñaba, o se enseñaba muy limitadamente, dependiendo de la facultad que estemos hablando. Pero ahora nosotros sí nos hemos dado la tarea a que nuestros alumnos adquieran esas competencias. Fíjese, doctora, que
con usted también es interesante esta conversación porque ha tenido la experiencia de manejar la parte docente en un nivel superior, por ejemplo, que es el doctorado, ¿verdad? Usted imparte clases en cursos de doctorado en Derecho, y entonces es importante conocer y saber cuál es la experiencia que se está dando, cuando ya no estamos hablando que se le está dando clase en pregrado a un estudiante que todavía no es abogado. En el doctorado estamos hablando ya de gente que ha sacado sus maestrías y que por lo tanto tiene un nivel superior. ¿Cómo tiene que elevarse el profesor de Derecho en esa enseñanza? Pero ¿cómo hacer que no vaya a caer en una repetición de la metodología de la memoria en un curso de doctorado, por ejemplo, en donde también hay que llevar muchas cosas a la práctica? ¿Cómo hacer para que eso evolucione? Sí, lo que sucede es que los cursos dirigidos a personas adultas son diferentes. Una metodología docente tiene que estar orientada hacia el conocimiento y las experiencias que tienen las personas adultas, y por eso tiene que moverse mucho más al ámbito de la práctica. Es decir, al adulto lo que le interesa es para qué me sirve esto que estoy aprendiendo. Tengo un caso parecido o puedo tenerlo, o cómo voy a adquirir herramientas para mi día a día de mi trabajo, y ahí tiene que estar orientada precisamente la educación, en facilitar análisis de casos, en hacer estudios críticos, en llevar de la mano aspectos de investigación, y todos esos son tan necesarios en nuestro medio, porque desgraciadamente la investigación es poca, pero la que se incentiva desde las escuelas de Derecho es valiosa, porque eso nos sirve para nosotros ya no estar consultando autores chilenos, argentinos, colombianos, sino nuestros. Bueno, y usted introduce temas interesantes, porque aquí pareciera ser que hay modas, ¿verdad? En un momento dado, por ejemplo, en Derecho Constitucional, yo me acuerdo que eran los autores mexicanos, después eran los autores argentinos, después tuvimos algunos colombianos, y ahora los que están de moda son los españoles. Ahora nos enseñan precisamente mucho Derecho Constitucional venido de España, y sobre todo después del performance de la Sala de lo Constitucional, que ha venido sentando jurisprudencia y evidentemente influenciada grandemente por tratadistas modernos de Derecho Constitucional de diversas nacionalidades, especialmente españolas. Ese tema es un tema también que me interesaría conocer. ¿Cómo hace, por ejemplo, la Escuela de Derecho en la UTEC para hacer una evaluación de la preparación actualizada de los maestros que les corresponde dar sus respectivas clases en las distintas materias en la facultad? Claro. Bueno, nosotros ya en la escuela tenemos un sistema en la cual periódicamente se están evaluando los docentes. Cada ciclo se evalúan a los docentes. Hay una evaluación no solo del alumnado, sino que también de los que son los catedráticos y también de mi persona, así como del señor decano. Ahora, también para ser docente dentro de la universidad hay que adquirir una precalificación que se le exige tener estudios actualizados al docente. No es como que yo cursé un diplomado o un curso aquí hace 7, 10 años y ese me va a valer todavía. Claro, diferentes ponderaciones tendrán maestrías o tendrán doctorados si los profesionales lo tienen, pero la idea que ha tenido la universidad es que el docente se mantenga actualizado y que sus estudios sean los más recientes que puedan ser posibles o del mayor impacto académico para que ese conocimiento se traslade al alumno. Sin duda alguna estamos conociendo facetas importantes en el aprendizaje y la enseñanza del derecho en El Salvador. Estamos determinando cuál es la situación actual y estoy sentando ciertas bases para platicar con los panelistas sobre los desafíos para el futuro. En los próximos minutos del programa lo haremos. Permítanme una pausa. Gramática al Día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre el verbo transparentar. Este verbo tiene las siguientes acepciones. Primera, referido a un cuerpo.
Permitir que se vea o se perciba algo a través de él. Estas cortinas tan delgadas transparentan la luz del sol. Segunda, dejar ver o mostrar. Tus palabras transparentan el miedo que sientes. También se permite la forma transparentar. En presente de modo indicativo, transparentar es como sigue. Yo transparento. Tú transparentas. Él transparenta. Nosotros transparentamos. Vosotros transparentáis. Ellos transparentan. A través de la Academia Salvadoreña de la Lengua y la Universidad Tecnológica, Canal 33 transparenta un español cuidadoso. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bueno, seguimos abordando el tema de la enseñanza del derecho en El Salvador y cuál es la situación actual y los desafíos para el futuro. Quisiera introducir con ustedes un tema que cobra relevancia sobre todo de cara a la opinión que pueden estar teniendo gente que no necesariamente son abogados. O sea, ¿qué hacen las escuelas de derecho? Preparan hombres y mujeres de leyes simple y sencillamente para salir de la facultad o de la escuela a defender intereses concretos, intereses económicos de sus clientes, o son hombres y mujeres que salen de las escuelas de derecho no solo preparados para eso, sino preparados para contribuir al país en lo que corresponde, sobre todo si entendemos de que la vivencia en un Estado de Derecho cobra muchísima, pero muchísima relevancia para la vida pública en un país determinado. Entonces, doctora, no se trata de ideologizar la enseñanza del derecho, pero ¿cómo nos estaríamos preparando para el futuro, para preparar hombres y mujeres de leyes que no solo van a salir preparados para defender intereses concretos de sus clientes, sino para generar una verdadera contribución al país? Bueno, creo que es importante decir que para que no haya una tendencia de ideologías, el maestro debe ser consciente de no sembrar eso en los alumnos. ¿Y cómo no hacerlo? Pues presentando todas las opciones, porque hay una serie de opciones en ciencias jurídicas. Es decir, hay tendencias de un modo, hay tendencias de un criterio opuesto, y lo ideal es que el profesor presente todas. Probablemente nosotros como maestros estemos más cómodos y más acogidos a una de ellas, pero nuestra obligación es mostrarle al alumno que existen muchas tendencias para que el alumno pueda decidir con criterio propio cuál es a la que se va a acoger. Además, hay que hacer mención que el alumno debe de saber que cuando ya se es profesional, lo que él haga incide de manera directa en la sociedad. Es decir, una buena participación en un proceso obtiene una buena sentencia que luego será un referente para casos futuros. Es decir, no solamente es lo que hace en ese momento, sino que debe tener una visión general. Pero está bien y me parece correcta la tesitura que está manteniendo, tratándose de un abogado o abogada que entra a participar en contiendas de carácter procesal, hace bien su trabajo y sin duda alguna eso tiene una repercusión general porque contribuye hasta para la formación hasta de la jurisprudencia a través de las alegaciones o de los alegatos que se hacen por parte de los abogados. Pero quisiera ir más allá, quisiera ir a cómo preparar a los hombres y mujeres que están estudiando Derecho a que también tengan un sentido de responsabilidad general, contribuyendo, por ejemplo, con sus opiniones a la formación de criterios generales. Abogados que son asesores en órganos legislativos, abogados que van a ser jueces o magistrados, abogados que van a ser políticos, que se van a dedicar a la política. Entonces, claro, nada de esto hay una materia en la que se enseña en la facultad o en la escuela de Derecho, pero cómo la parte docente se estaría preparando para hacer una formación
de proyección más general que aquella en que formamos simple y sencillamente buenos abogados como sinónimo de defensores de intereses. Yo creo que este tema no solamente es para las ciencias jurídicas, es para todas las profesiones en general. Tener esa conciencia de que somos participativos, somos parte de la sociedad, y también la carrera de ciencia jurídica permite el poder exponer diferentes tendencias. Participamos bastante en la política, tiene una vinculación directa con la política, y llamándole la política pura, las tendencias que existen alrededor de ellas, los pros y los contras. Yo creo que un buen profesional debe de rendir toda una opinión alrededor de los diferentes aspectos, considerarlos, presentarlos, y no una vista parcializada. Ahí estamos creando buenos ciudadanos, estamos creando buenas tendencias, y el día de mañana pues no será a nosotros como profesionales que se nos diga, bueno, pero usted me dio esta tendencia, usted me sugirió esta idea. No, sino que sea el tomador de decisión el que tome el camino sabiendo que existen diferentes caminos. Excelente. Licenciado Rodríguez, ¿cuál es su perspectiva sobre este tema? Porque la Universidad Tecnológica, por ejemplo, me consta, está haciendo bastante labor académica en general, no solo respecto de la formación de sus estudiantes en el aula meramente tal, sino haciendo un esfuerzo porque sus estudiantes se proyecten a la sociedad. Y en derecho esto cobra muchísima importancia. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo ven ustedes la formación del abogado, pero no solo del abogado ortodoxo, defensor de intereses concretos de sus clientes, sino un abogado que contribuya a la vivencia de un Estado de Derecho, por ejemplo, a la formación de opiniones para la sociedad en general? Mire, yo comparto mucho la idea que manifestó la doctora en el sentido de que se le tiene que ofrecer al alumno una visión o las visiones amplias para que cada alumno haga su propia opinión y no se sienta sesgado a que tiene que tener una línea de pensamiento. Pero a la par de eso, considero que la universidad trata sobremanera, uno, de impulsar los valores, principios y valores. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis social y política actualmente que es evidente la carencia de los mismos. No me quiero meter en ese asunto porque podríamos hablar ampliamente sobre el tema, pero lo que está a la vista es lo que se resalta. Entonces la universidad busca de que el nuevo profesional, así como el nuevo docente, tenga esos principios y valores que le van a permitir tomar decisiones que no vayan de la mano de intereses particulares, sino que estén aparejados y circunscritos a esos principios. Por otro lado, considero que la investigación jurídica debe potenciarse y que tiene que potenciarse, porque no es lo mismo que usted, como en un momento determinado, le diga, mire, haga una monografía o haga un trabajo en el cual usted simplemente expone de forma genérica o tal vez particular de un tema, una institución del derecho o un tema jurídico, a que usted me diga, mire, hábleme de este tema jurídico y proporcióneme una solución. Necesitamos soluciones. Entonces, si usted, desde que está un alumno en sus primeras etapas de la carrera, potencia y trata de desarrollar esa capacidad investigativa del alumno a través de temas que el docente se puede elegir, y con la bibliografía, con los recursos, no solo los recursos humanos, sino que los recursos materiales puestos a su disposición, se trata que el alumno aprenda y que aprenda a tener sentido crítico sobre determinados temas. Claro, son pasos pequeños, pero son pasos que se van dando para que en un momento determinado personas con mayor criterio puedan ofrecer una solución a un problema real de la sociedad o del país. Y sin duda alguna estoy interpretando de que ustedes comparten conmigo el criterio de que la formación de los hombres y mujeres de leyes no solo pasa por prepararlos para la defensa de intereses concretos, sino para que en un momento dado puedan dar una contribución de carácter general a la sociedad que los formó, digámoslo de esta forma, ¿no? Sí. En diversos performances que pueden tener ya una vez graduados, como jueces, como abogados, como docentes, como políticos. Pero allí
paso a un tema que que es bastante importante también, de cómo se estaría manejando en la enseñanza y el aprendizaje del derecho, que es el tema de la especialización. Entonces, la demanda de la sociedad y yo le diría la multitudinaria forma en que ahora se presentan los problemas, incluyendo la parte estrictamente tecnológica, hace pensar que el abogado ya no tiene que ser ese abogado que sabía de todo, sino que es un abogado que debe de formarse con cierta especialización para tener un mayor sentido de responsabilidad de cara a las necesidades de sus clientes. ¿Cómo ve el tema de la especialización, doctora? Completamente necesaria, porque ya no podemos decir que somos especialistas en todo. Los famosos todólogos, aquellos abogados que decían, bueno, venga acá, que yo aquí atiendo casos de esto, de esta naturaleza, de esta otra área, de esta materia, de cualquier cosa que usted me pida yo le puedo resolver. Es mentira. Nosotros tenemos tendencia al estudio y a fomentar un área determinada, y lo mejor que podemos hacer es explotar esa área, es decir, especializarnos. En la medida en que nosotros nos especializamos, vamos a ser capaces de poder resolver casos más complejos, porque tenemos que tomar en cuenta que las necesidades de hoy en día incorporan especialistas de diferentes áreas. Entonces ya no sirve de nada el hecho de que nosotros queramos saber de todo y especializarnos en todo, sino que escoger un área determinada, aquella en la que somos buenos, sería ideal, ¿verdad?, para todavía perfeccionarnos más. Sin duda alguna, licenciado Rodríguez, en el caso del pregrado estaríamos hablando de una enseñanza básica, general, que comprendería la posibilidad de que un estudiante posteriormente, a través de maestrías, especializaciones, doctorados, vaya corriendo por un específico campo del derecho. ¿Se está manejando de esa forma en el caso de usted, la Escuela de Derecho, y está dando las oportunidades de que hayan especialistas en determinadas materias para que la sociedad pueda tener abogados preparados que satisfagan sus demandas? Claro, le comento. La idea que tenemos nosotros como Escuela de Derecho es que ya no es válida el concepto de que el abogado va a tener todas las respuestas en todas las ramas del derecho. Eso es un concepto que ya ha caducado, que de alguna u otra manera pues no aplica a la realidad actual del derecho. Entonces nosotros, en el caso de los alumnos del pregrado, cuando ellos se egresan, ellos tienen la facultad de escoger diferentes preespecialidades que la universidad les ofrece, que formaría parte de su proceso de graduación. Entonces, si yo, por ejemplo, para este ciclo puedo tener la oportunidad de tener una especialización en derecho de familia, y no de forma genérica, sino que se aborden temas específicos, o puede ser en derecho penal económico, puede ser otro ejemplo, o puedo manejarlo como una preespecialidad que vamos a ofrecer, lo más seguro en este próximo ciclo, como lo es en medios impugnativos en diferentes ramas del derecho, como puede ser penal, como puede ser también procesal, civil y mercantil, y otras áreas del derecho. Entonces, lo que se busca es que a través de la oferta, ya cuando esté egresado, usted pueda adoptar y escoger lo que a usted más le atraiga para ir en ese camino. Aparte de eso, como ustedes saben, la Facultad de Maestrías tiene una oferta diversa de diferentes maestrías y también de cursos o diplomados que lo que buscan es eso, es potenciar. Bueno, vayamos al caso concreto. Todos sabemos que dentro de poco va a entrar en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos, y hay una demanda increíble a nivel del Estado y también de abogados particulares de cómo capacitar a las personas en esos rubros, porque es una necesidad. Doctora, ¿usted ha visto en la práctica, especialmente por su experiencia a nivel de maestrías y doctorados, usted ha visto en la práctica que la enseñanza del derecho está evolucionando hacia la especialización en El Salvador? Sí, definitivamente. Y ya no solamente hablemos de una determinada área del derecho, como puede ser el penal o el civil o el administrativo, sino que incluso dentro de esas áreas hay ramas específicas. Lo acabamos de mencionar, el derecho penal económico es una rama específica del derecho penal,
¿verdad? El derecho de daños es una rama específica del derecho civil y entre mejor nos podamos especializar en una de esas áreas determinadas, es bueno para la sociedad, es bueno para nuestros clientes y es bueno para la profesión. Pero se está dando en la práctica en El Salvador. Hay programas concretos, aparte, bueno, la Universidad Tecnológica acaba de mencionar algunas cosas que prácticamente está haciendo desde el punto de vista académico, pero en general, en términos de un diagnóstico, ¿podría decirse que la enseñanza del derecho ha evolucionado hacia la especialización en nuestro país? Falta. Falta. Todavía nos falta bastante, porque hay un sinnúmero de áreas que no se han cubierto. Y eso es lo interesante, porque hasta ahora no habíamos visto la necesidad, porque los casos no lo demandaban, porque las jurisdicciones no estaban. Ahorita estamos hablando de la nueva jurisdicción de lo contencioso administrativo, que antes pues no existía en nuestro país. Ahora estamos viendo que la cantidad de procesos se creció y se magnificó a tal grado que ahora resulta insuficiente los tribunales. Y eso nos demanda un estudio concentrado en el área del derecho administrativo. Aquí hay una gran oportunidad, tanto para las universidades como para los docentes y especialmente para los alumnos, de poder encontrar áreas de especialización. Nos falta, tenemos que seguir por esta ruta y debemos hacerlo para que seamos mejores profesionales. Hay otro tema interesante que deberíamos de hablar, y es la introducción de la tecnología en la enseñanza del derecho. Creo que la enseñanza y el aprendizaje del derecho no puede dejar de estar, ¿qué diría yo?, influenciada por un avance tecnológico impresionante. Y yo me he resistido, cuando he tenido conversaciones con docentes que ahora comparten la enseñanza del derecho en las distintas escuelas, para la enseñanza virtual. Estoy todavía formado en un ambiente ortodoxo en donde necesitaba la presencia del profesor en vivo y en directo, por decirlo de esta forma, para poder dialogar y para poder discutir de alguna forma alguna posición de carácter jurisprudencial, como hablamos al principio, o de carácter doctrinario. Pero no cabe absolutamente ninguna duda que la virtualidad es algo que se está incorporando en diversas carreras. El derecho, ¿se va a escapar de la virtualidad o va a ser necesario que nuestras escuelas de derecho empiecen a privilegiar la enseñanza y el aprendizaje del derecho en forma virtual? ¿Qué piensa usted, licenciado? No podemos escapar ahí. Así se lo digo claramente, ya estamos en ello, se lo puedo asegurar. Solo en este ciclo se van a virtualizar alrededor de 2 o 3 diplomados y una preespecialidad, se lo puedo adelantar. ¿Y por qué? Porque, como usted bien lo ha dicho, el mundo va cambiando, incluyendo el mundo del derecho, y hay que ir a la par de esa necesidad que se está dando. Y le doy una ventaja de entrada del mundo virtual. Yo me di cuenta, a título personal, no como docente, hace 15 años, cuando empecé a ver las primeras maestrías que algunos amigos empezaban a cursar de universidades extranjeras, y cómo ellos estudiaban en línea de sus maestrías, viniendo de Madrid o de Barcelona, y cómo iban adquiriendo ese conocimiento, y cómo fueron los primeros profesionales que se fueron formando de esa forma. Ahora, si ahorita la virtualidad nos permite que también docentes extranjeros participen y enriquezcan una cátedra, la geografía se altera para el efecto del recurso humano y se potencia con personas que pueden venir a enseñarnos y nos pueden venir, o tal vez no enseñar, tal vez no sea esa la palabra, pero sí nos pueden potenciar una cátedra. Entonces, ese es un elemento que yo considero valioso. Muchas gracias. Vamos a entrar a la última parte de nuestro programa después de una pausa. Sin duda alguna este es un tema de la virtualidad que necesitaríamos un programa adicional para abordarlo. En el próximo segmento yo les pediría algunas propuestas concretas para la enseñanza del derecho en El Salvador. Vamos a una pausa. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando nos fijamos metas y trabajamos para alcanzarlas. Eso es determinación.
Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bueno, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, amigos televidentes. Entrando a la parte final de este programa, quisiera cederle la palabra a los distinguidos panelistas para hacer, no un resumen, sino cómo verían un segmento de propuesta de parte de ustedes para que la enseñanza del derecho encare los desafíos del futuro. Es decir, de qué estaríamos hablando en sus escuelas que deberíamos de hacer para que la enseñanza del derecho evolucione de cara a satisfacer las necesidades de la sociedad en general. Doctor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la sociedad está cambiando. Y como siempre lo hemos dicho los abogados, el derecho está detrás. Y eso implica que tenemos que modernizarnos constantemente. Hay nuevas necesidades, nuevas jurisdicciones y bueno, acabamos de estar hablando hace un momento de los medios tecnológicos. No podemos apartarnos de los medios tecnológicos y allí creería yo que hay dos áreas principales que tenemos que abordar. Primero, los medios tecnológicos como objetivo del derecho, porque ahora tenemos nuevas materias, llamémoslo así, de derecho de las nuevas tecnologías. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nuestra sociedad ahora está rodeada de nuevas tecnologías. Tenemos redes sociales, tenemos sitios web, tenemos contratos electrónicos y todo esto tiene que ser objeto del estudio del derecho. Eso por un lado. Pero por el otro también tenemos que hablar de los medios tecnológicos como la forma de poder conectarnos con nuestros alumnos y hablar de las aulas virtuales. Si hay que reconocer algo es que aquí en nuestro país el ciudadano salvadoreño es ávido de aprender. Todos quieren aprender, pero ¿qué es lo que nos impide? El acceso, el tiempo, las distancias, nuestras ocupaciones diarias. Y entonces, en ese sentido, los medios tecnológicos, las aulas virtuales nos ayudan a poder llegar a este ciudadano que quiere aprender. Llenamos esa necesidad y además creamos un nuevo canal de comunicación. Hoy en día es mucho más fácil conectarnos con el profesor a través de un WhatsApp, a través de un video, a través de una teleconferencia. Podemos llegar hacia afuera del país, lo dijimos hace un momento, con otras personalidades, escuchar otros criterios. Es una maravilla porque lo tenemos cerca. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Potenciar eso. Gracias, doctor. Interesante planteamiento. Licenciado Rodríguez, ¿cuáles serían sus propuestas para encarar el desafío de la enseñanza del derecho hacia el futuro? Yo considero que el derecho y la educación tienen un gran reto en este país, la accesibilidad. Eso es un factor que ahorita, dada la realidad social de nuestro país, nos está pasando factura. Y como ya bien lo dijimos entre la doctora y también su persona, la tecnología nos permite herramientas de poder llegar a lugares donde normalmente no se puede llegar. Las aulas virtuales o las mismas carreras virtuales o diplomados virtuales nos van a permitir a que alumnos que tengan dificultad o inclusive profesionales para poder accesar a cierta educación, que tengan problemas de transporte, que tengan problemas de distancia, que tengan problemas de que por alguna razón se les dificulta el desplazamiento físico de un lugar a otro, la tecnología va a cerrar esa brecha y nos va a permitir, a través de la virtualización de la educación, poder accesar y permitirle a más personas que tengan posibilidad de una mejor educación. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la participación en este programa de la doctora Yesenia Granillo, profesora de Derecho Civil de la Escuela Superior de Economía y Negocio. Gracias, doctora, por haber participado, lo mismo que el licenciado Manuel Eduardo Rodríguez Arias, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Yo quiero plantear, para cerrar el programa, que sin duda alguna la enseñanza del derecho en El Salvador ha evolucionado. Hoy hemos conocido
de que del sistema clásico de la memoria y de privilegiar la memoria en el aprendizaje del derecho, hemos pasado a una labor más interpretativa, a una labor en donde los hombres y mujeres que están estudiando derecho se están preparando no solo para la defensa de intereses concretos de sus clientes, sino para ser protagonistas y contribuyentes de cara a las necesidades que demanda la sociedad en general. A mí me parece que este es un tema que podríamos abordarlo en programas posteriores. El derecho es necesario para la vivencia de la democracia y como tal cobra mucha importancia la forma en que nuestras escuelas están preparando a los futuros abogados de este país. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Me permito recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para podernos retroalimentar con sus opiniones y poder mejorar cada día más este programa. Gracias por haber estado con nosotros y el próximo domingo estaremos en otro programa más de Agenda País. Buenas noches. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.